Qué bendición, saludamos a todos y cada uno de los que hasta este momento se han conectado a ver esta transmisión de la Iglesia Cristiana Bajo tus Alas, un descanso para tu alma. Y qué bendición, hoy tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor y vamos a ver un tema que lo he titulado En las manos del alfarero. Así, mujer, que disponte allá donde tú estás en tu casa para que el Señor sea hablándole en esta hora. Y les invito a que vayamos a la palabra del Señor, al libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 1 al 4. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en esta hora, en el libro de Jeremías, capítulo 18, del versículo 1 al 4. Y leemos la palabra de Dios con la autorización del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. Gloria al Señor. Aquí nos está hablando del alfarero, cómo trabaja la vasija. Entonces, la alfarería es un arte antiguo de elaborar vasijas de barro de cerámica. Y para elaborar estas vasijas de barro hay un proceso y vamos a ver esos 4 procesos por el cual tiene que pasar estas vasijas. Y el primero de ellos es el alfarero. El alfarero es la persona que toma el barro en sus manos y lo amasa. La segunda es el barro. El barro amasado ya amasado está revuelto y está blando. Está preparado. Se colocan en una rueda para darle la forma. Ese es el barro. Y ahora vamos a ver el tercero, que es la rueda. Es el instrumento donde se coloca el barro y girándolo se le da forma al barro en una vasija. El cuarto es el horno. Ya elaborada y seca la vasija se coloca en el horno para secarla y hacerla muy dura. Esos son los 4 procesos por los cuales debe pasar una vasija. Pero esos 4 procesos lo vamos a aplicar a nuestra vida espiritual. Amén. Y el primero, hablábamos del alfarero, y el alfarero es Dios. Dios es el alfarero. Entonces, en Isaías 64:8 nos habla. Isaías 64:8 nos habla: a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos obra de tus manos. Gloria Entonces, a Dios. Miramos, nuestras vidas están en las manos de Dios. Amén. O sea, todos hemos sido formados por Él y Él nos trabaja Él nos da una forma, ¿sí? Entonces nuestras vidas están en las manos de Dios. Dios tiene un plan perfecto para nosotros, que somos el barro. Amén. Él ve en su mente el producto terminado. Nosotros muchas veces decimos, no, pero ¿qué podrá hacer Dios conmigo? Y Dios sí tiene en su mente un propósito con nuestras vidas. Y podemos ver lo que dice Efesios 2:10. Ahí podemos ver que lo que Dios nos habla. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Somos dispuestos para buena obra, no somos una creación sí porque sí, ¿no?
Dios nos creó con un propósito y Él tiene unos planes y un propósito para Amén. con cada uno de nosotros, un plan perfecto, dice la palabra en Filipenses 1:6 también nos habla acerca de ello y lo vamos a leer también. Filipenses 1:6 dice, 1:6, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Así como el alfarero toma el barro, lo amasa hasta que esté suave y Él no lo deja así, sino que Él quiere terminar lo que empezó, esa vasija que Él quiere hacer. Así mismo Dios hace en nuestras vidas. Él dice que la obra que Él empieza, Él cada día la va perfeccionando. Entonces Dios va perfeccionando nuestras vidas a medida que nosotros vamos dando esos pasos con Él y a medida que nosotros se lo permitamos, porque Dios quiere hacer muchas cosas en nuestras vidas, pero hay veces no le permitimos que Él haga ese trabajo ahí en nuestras vidas. Nosotros no podemos ver el producto terminado, pero Dios nos promete que es maravilloso, un futuro hermoso. Hay un propósito a nuestra vida y miremos lo que dice 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9 dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Gloria Así a Dios. es. Gloria al Señor. Hay veces nosotros no miramos más allá, o sea, no nos imaginamos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere hacer cosas grandes, cosas maravillosas. Amén. Él tiene un futuro hermoso para cada uno de nosotros, pero nosotros no dimensionamos el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Nos quedamos ahí como estancados. Yo con estar aquí sentado estoy bien, ¿no? Debemos de permitirle que el Señor cada día nos lleve de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, como dice la palabra. El alfarero trabaja usando las manos de otros para ayudar a formarnos. Así lo hace Dios. Dios utiliza muchas personas para formar nuestras vidas, para moldearnos. Utiliza a nuestros padres, utiliza a los maestros, a otros creyentes, incluso hasta las personas que no nos quieren, las personas que nos persiguen. Dios utiliza a todas estas personas para formar nuestras vidas, para moldearnos, para hacer ese barro, un barro suave, un barro que se deja moldear, una vasija para que hermosa, seamos una vasija bien bonita, bien hermosas artesanal. Que el Señor pueda usar. Amén, ¿cierto? así es. Porque no es solamente para lucirnos, sino para ser útiles La obra de Dios. en las manos del Señor. Entonces, Dios, ay, se me perdió aquí. Dios es el alfarero, es el primer punto. Dios Amén. es el alfarero y debemos de permitir que Dios moldee ese barro que somos nosotros. El segundo es, nosotros somos el barro. Hablamos que el barro cuando se amasa se vuelve suave, dócil. Entonces nosotros somos ese barro y miremos lo que dice Romanos 9, capítulo 9, versículo 20 al 24. Romanos capítulo 9 del versículo 20 al 24 dice, respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirás a la olla de barro al que la moldeó, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro una vasija para usos especiales y otra para fines ordinarios? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira a dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción,
que se hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para su gloria. Esos somos nosotros, quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también entre los gentiles. Gloria a Dios. Amén. Muchas veces peleamos contra Dios, le recriminamos, le hacemos reclamaciones y ahí dice la palabra que somos para creación para honra de Él, ¿cierto? Amén. A veces, perdón pastora que le interrumpa, a veces nosotros nos quejamos de a veces como es nuestro cuerpo. Muchas veces nosotros, más que todas las mujeres, por ejemplo, que la que es crespa quiere ser lisa o la que está gorda quiere ser flaca. Ay, yo porque estoy gorda, yo porque soy así, yo porque soy fea, yo porque soy... Bueno, en fin, infinidades de cosas sacamos, sabiendo de que Dios, aquí dice que Dios nos ha formado, Dios nos ha hecho unas hermosas vasijas y así Él nos necesitaba, así, esa forma que el Señor nos ha dado, porque así Dios nos necesita para cumplir esos propósitos por el cual Él nos ha escogido y nos ha llamado. Amén. Amén, así es. Sí, debemos ser agradecidos con el Señor, darle gracias, porque dice la palabra que somos a imagen formados a imagen y semejanza de Él, ¿no? Mira, aquí encontré el versículo 23 que acabamos de leer, quien sí lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a lo que eran objeto de su misericordia y quienes de antemano preparó para su gloria. Y dice el verso 24, esos somos nosotros, quien Dios nos llamó no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. O sea, somos ese objeto glorioso del Señor, quien nos ha formado, quien nos ha escogido, y así tal como somos, así Dios nos necesita. Sí, entonces vemos que el barro representa nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Los creyentes son los vasos de Dios, moldeados por Él para contener el tesoro del Evangelio. O sea, no somos llamados solamente para ocupar una silla, somos llamados porque Dios quiere utilizarnos. Amén. Quiere que seamos ese vaso, que seamos esa persona que se dispone a ir y llevar la palabra a otra que lo necesita, a expandir el Evangelio, a cumplir con esa gran comisión. Entonces, no somos cualquier cosa, somos creación, somos para gloria y honra de nuestro Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 19 al 21 nos dice, pastora Fernanda. Bueno, la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 2 del versículo 19 al 21, dice: a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos, y esta obra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles, otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Gloria al Señor. Cuando nosotros llegamos a la vida cristiana, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, llegamos sucios. Llegamos sucios, pero Dios empieza a hacer esa transformación, esos cambios, empieza a moldearnos, empieza a suavizarnos como el alfarero lo hace con el barro, y hasta Él llega a purificarnos, ¿no? A sacar toda esa suciedad con la que llegábamos, para llegar a servirle al Señor, para llegar a agradarle al Señor. O sea, Dios empieza a hacer un cambio, una transformación, así como el alfarero hace en el barro. Él va a encontrar palitos, va a encontrar piedrita, arena, Él empieza a sacar toda esa suciedad. Así el Señor lo hace con nuestras vidas. Nosotros llegamos sucios a sus pies, pero Él empieza a hacer
a limpiarnos, A limpiar. y hacer de nosotros unas nuevas criaturas, Gloria a Dios. dice la palabra. Los seres humanos estamos hechos de barro, o sea, recuerda siempre que somos hechos de barro. El barro es polvo mezclado con agua, somos polvo. O sea, la palabra dice que somos polvo, se me escapó. ¿Cómo es, pastor? En polvo somos y en polvo nos convertiremos. Amén. Amén. Sí, cuando morimos, ya este cuerpo se va a podrir, o sea, volvemos a la tierra. Entonces, y muchas veces nosotros somos tan, ¿cómo se dice? Orgullosos, o sea, escrupulosos, y tan solo somos polvo. Somos polvo, y al polvo vamos a volver. Este cuerpo se acaba y ya. Pero miremos lo que dice Salmo 103:14. Salmo 103:14 dice: Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. Somos de barro. Somos frágiles. Somos frágiles. Pero el Señor nos enseña a ser fuertes. Amén, así El es. Señor nos moldea, el Señor hace ese trabajo y nos enseña a ser fuertes. La cualidad más importante del barro es que se somete a las manos del alfarero. O sea, nosotros como hijos de Dios, como nuevas criaturas, debemos de someternos a las manos del alfarero. Debemos de permitirle que Él haga ese trabajo en nuestras vidas, que Él nos limpie, que Él nos purifique, que nos haga esos verdaderos hijos de Él. El barro no se puede automoldear por sí solo, tiene que tener al alfarero. Dios quiere que nos apoyemos en su presencia, que le busquemos en oración, en la lectura de la palabra, que seamos obedientes a su voluntad y que no nos rindamos, y que nos rindamos ante su toque, ante ese toque divino. O sea, nosotros solos no podemos hacer nada. Si le permitimos a Dios, o sea, yo por mi cuenta, o sea, cada persona dice yo quiero cambiar, pero si no le permitimos a Dios que Él nos ayude, muy difícilmente vamos a poder alcanzar ese cambio. Pero con Dios todo lo podemos, dice la palabra. Debemos vivir una transformación, porque si no somos transformados por Dios, seguimos siendo polvo, barro, lodoso del camino. O sea, cuando no le permitimos a Dios que Él trabaje en nuestras vidas, cuando no le permitimos al Señor que Él nos cambie, que nos transforme, simplemente vamos a seguir siendo las mismas personas de antes. No vamos a tener ningún cambio agradable a Dios. Quizás muchas veces hay personas que llevan años en el evangelio, pero no se les ha visto ningún cambio. Simplemente lo que hacen es cambiar de congregación. Cambian de congregación. El hecho de que se vaya a un culto, de que se vaya a un servicio, no lo es todo. Debemos de permitirle que el Señor moldee nuestras vidas, que verdaderamente seamos esos hijos, esas hijas del Señor, agradables y conforme al corazón de Él, que no es fácil, es un proceso doloroso, y vamos a seguirlo viendo. Que muchas veces nos cuesta esos cambios, nos cuesta y nos duele, pero Dios siempre desea lo mejor para nosotros, y si esos cambios, o sea, son para nuestro bien, porque son para que nosotros podamos ser ese instrumento que el Señor necesita para su obra, que nosotros no seamos tan solo oidores de la palabra de Dios, sino que nosotros podamos ser esos hacedores de su palabra, llevar el mensaje de Él, poder cumplir esos propósitos por el cual el Señor nos ha formado, siendo esas vasijas de barro. Nosotros hacer esa función, así como lo leíamos en la palabra de Dios, que en una casa hay diferentes vasijas y tienen diferentes funciones
funciones. Entonces eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros nos dejemos moldear por Él, que seamos ese barro que se deja moldear por las manos del alfarero, para poder cumplir ese propósito por el cual el Señor nos está formando, ser esas vasijas de honra para Él. Amén, así es. Y vemos muchos casos de personas que han entregado su vida al Señor y tienen un llamado, pero no quieren someterse, no quieren dejarse moldear por el Señor, no quieren que el Señor, o sea, les cuesta bastante sufrir esos cambios, o sea, dejar muchas cosas, pero quieren estar allá adelante, quieren estar adelante, pero sin someterse. Y no, para el Señor tenemos que hacer las cosas bien y debemos de empezar de abajo, que el Señor poco a poco nos va escalando. Él es el que nos coloca donde Él quiere colocarnos, pero también debemos de someternos a Él. Y es algo importante porque, por ejemplo, el alfarero, cuando se sienta en su rueda y con el barro, él empieza a formar la vasija de abajo hacia arriba. Entonces, o sea, debemos de empezar nosotros de abajo para poder llegar hacia arriba, o sea, dejarnos que el Señor empiece esas bases, esa firmeza, para que nosotros podamos resistir la gloria de Dios, podamos resistir todas las bendiciones que el Señor tiene, todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así que mi amada mujer que hoy nos escucha, hoy el Señor nos está invitando a que nos dejemos moldear por las manos de nuestro alfarero, que es nuestro Padre Celestial. Amén. Yo les comparto que cuando inicié la vida cristiana, o sea, yo me he gozado mucho sirviéndole al Señor. Yo empecé barriendo el templo, me gozaba junto con mi esposo haciéndole aseo al templo, organizando las sillas. Si había que estar en la cocina, yo estaba en la cocina. O sea, yo nunca buscaba estar allá en la plataforma, figurar, no. Siempre me ha gustado servirle al Señor de lo secreto, de lo secreto. Sí, y después pasé a ser ujier, también le serví al Señor en ujier, maestra de escuela dominical. O sea, Dios ha ido llevándome escalonando, sí, y me gozo por eso. O sea, estar en una plataforma, estar delante de un público, para mí eso era tenaz, pero Dios es el que hace el cambio en uno cuando uno le permite, y Dios va dándole las herramientas y lo va preparando. Amén. Bueno, y algo muy importante que decía la pastora Nubia, que ella decía que ella buscaba al Señor en lo secreto, y eso es bíblico. O sea, que cuando nosotros buscamos a nuestro Padre Celestial en lo secreto, nuestro Padre Celestial nos recompensará en público. Amén. Y en público podemos ver el respaldo del Señor, podemos ver cómo Dios le ha respaldado, cómo Dios le ha ayudado, cómo Dios ha permitido de que la pastora sea ese instrumento para muchas mujeres, que la cual la pastora ha sido de bendición, porque ha traído una palabra que les ha renovado, que les ha fortalecido, y vemos mujeres que han sido transformadas por esa palabra del Señor. Así que, pues, así como buscamos a nuestro Padre Celestial en lo secreto, Dios nos va a recompensar. Pero todo eso pasa también cuando nosotros nos dejamos moldear del Señor. Moldear del Señor. A veces no nos cuesta, no nos gusta, nos cuestan lágrimas, nos cuesta, pero ¿por qué? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Por qué este proceso me toca a mí? Porque lo tenemos que pasar, porque es el Señor moldeándonos y dándonos la forma que Él necesita que nosotros tengamos para poder ser útil para otros. Gloria a Dios. Y vamos con el tercer proceso, que es hablamos de la rueda que utiliza el alfarero, y aquí la vida es una rueda. Es una rueda. La rueda gira con rapidez,
velocidad que la controla el alfarero. Así El es. alfarero controla la velocidad que lleva la rueda. Nuestras vidas no las controla la suerte o la casualidad. Dios arregla las circunstancias de la vida que nos moldea. O sea, es Dios el que tiene el control de nuestras Amén, vidas. así es. Amén. No es la suerte como muchas veces, es que esa Eso fue es- mi suerte. Ujú. O pues así me tocó, pues ya no. O sea, si estamos con el Señor, Él va a tener el control de nuestras vidas. Amén. Amén. Romanos 8:28 nos dice: Romanos 8:28 nos dice: ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. amén. Gloria a Dios. O sea, todas las cosas que nos pasan en la vida tienen un propósito, no nos pasa porque sí, porque fue que esa fue mi suerte, porque no. Todo tiene un propósito. La palabra nos dice ahí que para los que aman al Señor todas las cosas nos ayudan a Para bien. bien, así A es. bien. Y Dios tiene el control de nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que Él no nos prueba más de lo que nosotros podamos resistir. Ujú. Entonces, permitámosle al Señor que Él tenga el control de nuestras vidas. No andemos como rueda suelta. Ujú. Permitamos que el alfarero tenga el control de nuestras vidas, que Dios controle tu vida. No le demos rienda suelta a los deleites de la carne, a lo que el mundo ofrece, porque eso es pasajero, eso es terrenal. O sea, debemos de aspirar, de seguir adelante con el Señor, de estar un día con Él en el reino de los cielos. Algo que dice la pastora de que Dios es el que lleva como la velocidad, pues entonces nosotros debemos dejar que los tiempos de Dios son perfectos. Pero nosotros a veces queremos saltarnos los tiempos de Dios, queremos que las cosas sucedan ya. A veces el Señor nos da promesa, pero es en el tiempo del Señor que se va a cumplir esa promesa, pero nosotros a veces queremos que sea ya y muchas veces tratamos de querer ayudar a Dios. Y lo que hacemos es complicar las cosas. ¿Por qué? Porque no esperamos el tiempo de Dios. Si Dios nos lleva a un ritmo, ese es el ritmo en que nosotros debemos de andar, porque así a ese ritmo es como el Señor nos va a ir moldeando en nuestro diario caminar. Entonces dejemos que el Señor lleve ¿cómo es que se llama? El timón de nuestro barco. O sea, y vemos como muchas veces, o sea, se salen de la cobertura de Dios. O sea, no permiten que Dios tome el control de su vida, sino que se desvían de los propósitos de Dios. Y vamos con se nos está acabando el tiempo. Vamos con el cuarto punto, que es el horno. Ay, Dios mío. Ese sí es el bueno. Las pruebas son el horno. Amén. Yo creo que a ninguno nos gustan mucho las pruebas, ¿no? Pero es ahí donde el Señor nos prueba. La vida debe tener sus hornos. En el horno se prueba nuestra fidelidad. Vamos a ver que en el horno se prueban muchas cosas y entre ellos está nuestra fidelidad. Debemos de seguirle a pesar de las circunstancias, de las adversidades. Muchas veces cuando llegan circunstancias difíciles, llegan adversidades a nuestras vidas, lo que hacemos es darle la espalda al Señor. Sí. Ya no quiero nada con el Señor, me retiro. Eso. Somos infieles. La palabra del Señor dice que Él permanece fiel aunque nosotros le seamos infieles. Entonces debemos de seguirle a pesar de las circunstancias, de las adversidades, debemos de permanecer fiel en él. Entonces la primera prueba es nuestra fidelidad. En el horno se prueba nuestra fidelidad. También se prueba la fe. Debemos de creerle a Dios en lo imposible.
la Amén, fe, así o es. sea, muchas veces nos falta fe para creerle al Señor, porque Él nos ha dado muchas promesas, Él nos, a través de su palabra nos da muchas promesas, y a través de sus siervos, a través de, bueno, de tantas cosas que el Señor puede hablarnos, y muchas veces no le creemos, desconfiamos, nuestra fe es tan poca que no alcanza a dimensionar lo que el Señor tiene para entregarnos. Otra de las cosas que se prueban es la paciencia en el horno. Y eso muchas veces nos falta, paciencia. Sí, así es. Aprender a esperar en el Señor. Muchas veces nos cuesta esperar, lo que decía la pastora Fernanda hace un momento, queremos ayudarle a Dios. Dios nos da una promesa y nosotros queremos ayudarle a Dios porque queremos es que sea ya. No queremos esperar en el tiempo del Señor, sino que sea inmediato, todo instantáneo, ¿no? Ujú. Porque hoy en día todo es instantáneo. Instantáneo. Entonces también debemos de ser pacientes. Ahí nos prueba también, en el horno se prueba nuestra paciencia. También se prueba el amor. Debemos aprender a amar y a perdonar. Esto también que es difícil en nuestras vidas, y eso se prueba en el horno. Dios a través de las pruebas nos está probando de todas estas formas. También se prueba el carácter. Debemos de permitir que moldee y corrija nuestro carácter. El carácter no es el temperamento, el carácter es tener yo carácter para decirle a las cosas malas no y decirle a las cosas buenas sí. Eso es tener carácter, porque muchas veces creemos que el yo mandar, el yo gritar es tener duro. carácter. No, eso no es tener carácter, eso es temperamento. El carácter es tomar una decisión y ser Firmes. y ser firme en la decisión que he tomado. Entonces debemos de permitirle al Señor que Él moldee y corrija nuestro carácter. Y eso cuesta bastante también. Y por último tenemos que también se prueba la mansedumbre. Mansedumbre es soportar a los que nos rodean. Soportarnos los La unos a los mansedumbre otros. tiene que ver mucho con la paciencia, ¿no? Ajá. Sí, o sea, muchas veces no sabemos soportar a la persona que está a nuestro lado, que tenemos a nuestro alrededor. Queremos a nuestra manera. Bueno, es tan complejo. Entonces miremos que Dios a través de las pruebas nos lleva a ese horno, ahí donde la vasija el alfarero lleva ya cuando tiene ya ha pasado el barro por la rueda, ya tiene su vasija. Entonces para que esa vasija sea firme. Sea dura, la lleva al horno, y así es el Señor con nosotros. Él también tiene que probarnos en todas estas aspectos, en la fidelidad, en la fe, en la paciencia, en el amor, en el carácter, en la mansedumbre. El calor le da al barro fuerza y belleza e incrementa su utilidad y valor. O sea, cuando le permitimos al Señor que Él nos lleve al horno, que Él nos dé esa firmeza, esa belleza, no es firmeza para ser duros con los demás, no, es firmeza para estar siempre en el camino del Señor, firmeza para permanecer en la decisión que hemos tomado de seguir al Señor. Y es esa belleza que podemos irradiar cuando el Señor está en nuestras vidas. Amén. O sea, muchas veces no es la belleza física, es la belleza que el Señor nos da, porque Él habita en nuestros corazones. Muchas veces se preocupa tanto por la parte física, ¿no? Sí. Y debemos de preocuparnos más por lo interno, por lo espiritual, o sea, que verdaderamente el Señor esté en nuestras vidas. Y vemos en la palabra del Señor cómo Job atravesó el horno del dolor. Job tuvo que sufrir mucho, y
perder todo lo que había conseguido. Él era muy rico, dice la palabra, y él lo perdió todo, perdió sus hijos, lo perdió todo, pero fueron multiplicados sus bienes también. O sea, vemos a través de la palabra, así como él sufrió en ese horno del dolor, pero él se mantuvo, él fue firme en su decisión de estar confiado en el Señor, porque él dice, si Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor, y así debe ser nuestra decisión, nuestra firmeza en el Señor. Los 3 jóvenes hebreos fueron arrojados en el horno, y en él descubrieron que el alfarero estaba allí en el fuego con ellos. Eso lo vemos en Daniel capítulo 3, versículos del 9 al 25. Entonces vemos que cuando verdaderamente buscamos del Señor, así como estos 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego, ellos no estaban solos, Dios estaba ahí con ellos. Amén, así es. Y ellos se dieron cuenta de que Dios estaba ahí. Entonces, cuando Dios está con nosotros, dice, nada podrá contra nosotros, dice la palabra del Señor. Así es. Dios sabe cuánto calentar el horno y cuánto podemos soportar. O sea, la palabra del Señor dice que Él no nos prueba más de lo que nosotros podamos resistir, y Dios sabe hasta qué punto Él puede probarnos, hasta qué punto nosotros podemos resistir. Dios está presente siempre en todas nuestras pruebas. Él no es que nos va a dejar solos, ¿no? Él está ahí pendiente de que no desfallezcamos, de levantarnos, de sostenernos para que no caigamos. Cuando vengan las pruebas, rindámonos al alfarero y permitámosle que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Cuando llegue ese momento de esa prueba, no tire la toalla. Pídele al Señor que la fortalezca, que le fortalezca, que le ayude. Él no te va a soltar. O sea, si nosotros le decimos al Señor, sosténgame de tu mano poderosa, Él nos va a sostener. Pero si nosotros nos tomamos de la mano de Él, muy fácilmente nos vamos a cansar y vamos a resbalar, pero Dios va a estar ahí ayudándonos para que podamos pasar esas pruebas, para que no nos quedemos a mitad del camino. Entonces, la invitación en esta noche es para que en medio de las pruebas glorifiquemos al nombre del Señor, para que en esos momentos de prueba Dios le permitamos al Señor que Él nos forme, que nos moldee, y que aprendamos a vivir conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad. O sea, Dios quiere usarnos, Dios quiere que seamos esos vasos de honra en sus manos, que seamos esos vasos donde el Señor pueda depositar ese aceite fresco, esa unción nueva, para poder impartir a otros y poder llevar de la gloria del Señor. O sea, le digamos al Señor que Él transforme nuestras vidas, que Él moldee nuestras vidas, y que sea en medio de la oración que podamos decirle al Señor que no queremos ser como somos, sino que queremos ser agradables a Él, esas mujeres conforme al corazón del Señor. Y vamos a decirle: Señor y Dios Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra, Señor. Queremos, oh Dios, estar en tus manos, Señor, en las manos del alfarero, Padre. Reconocemos, Señor, que aún hay cosas en nuestras vidas, Señor, que necesitan ser cambiadas, Señor, oh Dios de la gloria, y en esta noche, Señor, te decimos, Señor, que tú moldees nuestras vidas, Señor, que así como el alfarero, Señor, toma el barro, Señor, lo amasa, Señor, le saca, Señor, la piedra, Señor, los palitos, Señor, oh Dios de la gloria,
gloria, seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, Señor. Seas tú sacando, Señor, toda esa basura, Señor, que quizás hay en nuestras vidas, Señor. Todo aquello, Dios, que impide, Señor, que tu gloria sea derramada, Señor. Que tu gloria, Señor, sea descendiendo en nuestras vidas, Padre de la gloria, Señor. Oh Dios poderoso, sabemos que no es fácil, Señor, que en el proceso, Señor, vamos a tener que llorar, Señor, que en el proceso, Señor, oh Dios de la gloria, Señor, quizás vamos a sentir desfallecer, oh Dios amado, pero sabemos que tú vas a estar ahí, Señor, trabajándonos, Señor, oh Dios de la gloria. Tú vas a estar ahí pendiente, Señor, oh Dios, no permitiendo, Señor, que, oh Dios, caigamos, Señor, que nos quebremos, Señor, sino que tú vas a estar ahí, Señor de la gloria, ayudándonos, Señor, levantándonos, Padre de la gloria. Es necesario, Señor, pasar por el fuego, Señor. Es necesario, Señor, oh Dios de la gloria, que tú hagas esos cambios y esas transformaciones en nuestras vidas, Señor, para hacer esas vasijas de honra, Señor, esas vasijas, Señor, en las cuales tú puedas depositar, Señor, oh Dios, una unción fresca, un aceite nuevo, Señor, oh Dios de la gloria, para ir, Señor, y llevar tu palabra, Señor, para impregnar a otros, Señor, de tu presencia, Señor, oh Dios amado, oh Dios de la gloria, gracias, Señor. Padre, yo bendigo, Señor, a cada mujer, Señor, que ha escuchado esta palabra, Señor, y que quizás en estos momentos, Señor, está pasando por esas pruebas, Señor, que está pasando por ese horno, Señor. Yo te pido que tú les fortalezcas, Señor, que tú les levantes, Señor. Tú les has llamado, Señor, tú les has escogido porque tú tienes propósitos, Señor, con sus vidas, Señor, y no propósitos pequeños, sino propósitos grandes, Señor, oh Dios de la gloria. Padre, fortalézcales, Señor, para que cada día, Señor, oh Dios, ellos puedan resistir, Señor, puedas estar firmes, Señor, en tus manos, Señor, porque tú cuidas de ellos, tienes cuidado de ellos, Dios maravilloso. Padre, gracias, Señor, gracias porque tú eres nuestro alfarero, Señor, y nosotros somos el barro, Señor. Y, oh Dios, queremos que tú nos moldees cada día más, Señor. Queremos ser esas mujeres, Señor, esos hombres conforme al corazón tuyo, Señor, conforme al propósito tuyo, Señor, Dios del cielo. Gracias te doy, Señor. Bendigo, Señor, cada hogar, cada familia, Señor. Padre, y te pido que tu presencia, Señor, cada día sea obrando, ministrando, Señor, que cada día, Señor, seas tú, Señor, oh Dios de la gloria, cumpliendo el propósito por el cual tú les has creado, Señor, el propósito por el cual tú les has llamado, Padre eterno. Muchas gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición en esta noche la palabra del Señor que nos ha traído, donde el Señor nos enseña de que Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Entonces, mis hermanas y mis hermanos, hoy la invitación es a que nos dejemos moldear en las manos de nuestro alfarero, en las manos de nuestro Padre Celestial, y así como lo cantábamos ahorita en la canción, sabemos que ese proceso va a ser doloroso, pero sabemos de que Dios se va a glorificar de una manera sobrenatural en nuestras vidas y vamos a ver esas promesas de Dios, esos propósitos de Dios cumplirse en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Así que dejémonos moldear entonces de las manos de nuestro Padre Celestial. Bueno, mi amada iglesia, hermanos, amigos que nos acompañaron en esta noche, queremos agradecerle, les mandamos un fuerte abrazo en el amor del Señor, que sea Dios bendiciéndoles cada día, que Dios sea guardándoles y protegiéndoles. Y gracias por estar en esta hora conectados en este tiempo con nuestro Padre Celestial. Y bueno, nos volveremos a ver nuevamente entre 8 días, pues con las mujeres estaremos nuevamente por este mismo canal, a esta misma hora. Estaremos impartiendo una palabra
de parte de nuestro Padre Celestial para las mujeres. Pero mañana estaremos nuevamente con un mensaje de Dios para todos ustedes. Así que no se les olvide, que Dios les bendiga y les guarde. Dios les bendiga, Dios les guarde, amada iglesia, un abrazo, que la presencia del Señor esté siempre en cada una de sus vidas. Y recuerda, permite que el Señor sea obrando, permite que el Señor sea el alfarero de sus vidas.